doctora Fernández, de valvulopatías. Entonces, uno de los temas que vamos a ver es fiebre reumática. Bueno, este tema es ampliamente conocido, yo creo que por todos, desde que uno está primero o segundo de la carrera. Es uno de los temas que vemos de alguna forma. Si vemos todo lo que es microbiología, parasitología, son los temas que se toman. Si vemos algo de salud pública, también es uno de los temas que se trata. Bueno, entonces, fiebre reumática, ¿sí? Bueno, como definición, es un proceso inflamatorio difuso que ataca principalmente al corazón, articulaciones y tejido subcutáneo, de curso agudo, oso agudo, y que puede producir daño tisular con secuelas cicatrizales, ¿sí? Y que es considerado como una enfermedad de tejido conectivo. Y bueno, dentro de la epidemiología, es una de las primeras causas de cardiopatía adquirida. Se presentan principalmente en niños y adultos jóvenes, y hay cierta predisposición familiar, ¿sí? Ligada a protipo. La edad de presentación habitualmente es de 5 a 15 años, y es una enfermedad que sigue siendo de países subdesarrollados, y que es lo que le favorece el hacinamiento, y se ha visto que sobre todo se presentan en internados y dormitorios. Aquí en México, ¿qué es lo que vemos? Realmente lo que estamos viendo aquí en México son las secuelas de la fiebre reumática, ¿sí? Que conforme van pasando los años, esto es cada vez menos frecuente, ¿sí? En los años 70, 80 era muy común ver pacientes con secuelas, valvulopatías por fiebre reumática. Cuando se hace el interrogatorio dirigido a sobre todo a las mujeres que padecían fiebre reumática, ellas recuerdan eventos de cuadros de faringoamigdalitis de repetición, y que en forma muy general ellas describen los síntomas que tuvieron. Algunas tuvieron datos de movimientos anormales, algunas tuvieron problemas de poliartritis. Recuerdan mucho, frecuentemente las pacientes refieren que hubo hasta 15 días, un mes, que no pudieron caminar por las lesiones articulares que hay. En la actualidad es muy raro ver un niño con fiebre reumática, sin embargo sí los hay, y cuando los hay, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta por todas las secuelas que va a tener por la fiebre reumática. Bueno, como etiología tenemos que el agente etiológico que se le ha atribuido esto es el estreptococo betamolítico del grupo A, y que la teoría más aceptada es que es una reacción cruzada de la proteína M de la pared celular del estreptococo, que tiene que ver mucho con las parte de las células, sobre todo las fibras de colágeno, que tienen que ver y que de alguna forma activan el sistema inmunológico. Dentro de la fisiopatología existen varias las teorías más aceptables, digo, es la reacción cruzada, otra que es la invasión y ataque directo del estreptococo mientras la forma sales, y a través de toxinas, las estrobilinasas y las proteinasas. Obviamente México es uno de los países que tiene más experiencia. Si ustedes tratan de buscar fiebre reumática en libros publicados en Estados Unidos, en Europa, sí la mencionan, pero pues realmente no tienen la experiencia como aquí en México. De hecho, este cuadro viene en el libro del doctor Guadalajara, que aquí en el Instituto Nacional de Cardiología es de los centros que se tienen más experiencia en fiebre reumática. Entonces, bueno, él en su libro pone y trata de explicar todas las alteraciones inmunológicas que va a causar, que al final lo que va a causar el tener esta reacción cruzada es que a nivel de lo que son los diferentes órganos vamos a tener lo que son las dendras de Anikov, los nódulos de Achow, que principalmente se presentan en lo que es en depósitos a nivel cardíaco, y que esto puede causar por un lado lo que es miocarditis y por otro va a causar valvulitis, ¿sí? Que al final es lo que va a causar la valvulopatía reumática. Si el paciente desarrolla miocarditis, va a tener una miocarditis si es algo agudo, pueden tener un daño cardíaco, incluso pueden desarrollar miocardiopatía dilatada, ¿sí? Entonces realmente es el esquema trata de ejemplificar o explicar qué es lo que está sucediendo, y que al final es todo
una explicación inmunológica que trata de explicar todas las manifestaciones que tiene el paciente. Bueno, el cuadro clínico inicialmente es como un proceso de infección de vías respiratorias. Se menciona que 3 semanas previas tienen todos los síntomas de una faringoamigdalitis, ¿sí? Que esto, bueno, todos hemos padecido y hemos visto pacientes con esto: astenia, anemia, mialgias, artralgias, fiebre, pérdida de peso, palidez, hiporexia. Sin embargo, una vez que el paciente pasó por este evento de faringoamigdalitis, 3 semanas posteriormente va a tener ciertas afecciones, ¿sí? Y de estas afecciones, bueno, va a tener afección a diferentes órganos, ¿sí? Al sistema nervioso central, a corazón, articulaciones, a dermis, serosas, va a causar celulitis, a nivel renal también, lesiones a nivel renal y a nivel pulmonar. De aquí que tenemos los criterios de Jones, publicados en 1992, y de estos, bueno, tenemos los criterios o las manifestaciones mayores. Se menciona que el más frecuente es la carditis, ¿sí? En el 83%, del 41 al 83%, y se va a presentar en forma de pancarditis. ¿Qué quiere decir pancarditis? Que está inflamado el endocardio, miocardio y pericardio, ¿sí? Y que esto, obviamente, el paciente puede estar asintomático o incluso puede empezar a desarrollar insuficiencia cardíaca y muerte. Dentro de la pancarditis, lo que corresponde, endocarditis, es por depósitos de complejos inmunes, causan valvulitis, y estas valvulitis en un evento agudo pueden tener un soplo de insuficiencia mitral. Lo más característico, se dice que hay un retumbo de Corin-Combs, ¿sí? Por hiperflujo se va a auscultar un soplo diastólico, que es el retumbo, pero hay un soplo de insuficiencia mitral, y esto, acuérdense, porque las lesiones valvulares más frecuentes, la válvula más afectada en orden de frecuencia va a ser la válvula mitral, después vamos a tener la aórtica, ¿sí? Después va a ser lo que es la pulmonar, la tricúspide y la pulmonar. Entonces, habitualmente las afecciones principalmente van a ser en válvula mitral. Como manifestación de miocarditis, ¿qué es lo que vamos a tener? Inflamación de lo que es la masa ventricular. Acuérdense que a través de la masa ventricular corre el sistema de conducción, y aquí vamos a tener bloqueos auriculoventriculares de diferente grado, habitualmente es de primer grado. Hay pacientes que reportaron hasta de tercer grado. Vamos a tener arritmias tanto auriculares por inflamación del sistema de conducción a nivel de la aurícula, como ventriculares, y como manifestación de pericarditis, esta, pues, clínicamente nada más es lo que es el flote pericárdico con dolor, y que esta puede ser con derrame o sin derrame. El día de ayer que comentaban con la doctora Fernández, vieron pericarditis. Pericarditis puede ser de mucha etiología. Esta es una de las causas, la fiebre reumática, sí, aunque las más dramáticas son problemas de pericarditis de origen viral o metabólicas, como problemas renales que pueden causar el tamponade. Bueno, otro de los criterios mayores es la artritis. Se presenta en un 80%. Este tiene estas características: es un dolor asimétrico, es migratorio, siempre va a afectar articulaciones mayores como rodilla, codo, tobillo, muñecas y hombro. Acuérdense que esto es asimétrico, ¿sí? De repente tiene inflamación o dolor en lo que es una rodilla, después un codo, y así va apareciendo en forma alterna, nunca es simétrico, ¿sí? Y que esta a veces se autolimita 2 a 3 semanas, y a veces usando lo que son salicilatos va a mejorar. Les digo que esta es una de las manifestaciones que frecuentemente los pacientes con fiebre reumática o secuelas de esta recuerdan, que el paciente no pudo caminar 2, 3, hasta un mes, y es cuando ellos recuerdan que tuvieron un evento de fiebre reumática. La corea de Sydenham se presenta 30%, no se presenta inmediatamente al cuadro, se menciona que aparece después de 3 meses. Es muy común que aparezca más en mujeres que en hombres, ¿sí? Y esto, bueno, obviamente se va a manifestar por lo que son movimientos involuntarios, ¿sí? Y que va a afectar tanto la cara y las extremidades. Puede tener la habilidad, hipotonía muscular,
el paciente puede estar emocionalmente muy lábil, ¿sí? Y que esta sintomatología se le va a presentar más cuando está despierto el paciente o que está sometido a estrés y desaparece con el sueño. Y así como aparece, hay veces que desaparece, ¿sí? Hay pacientes que llegan 3 meses, 2-3 meses, a veces sin tratamiento se les quita, ¿sí? Y igual, sobre todo les digo, es muy común en mujeres, a veces las mujeres recuerdan haber tenido un evento de este tipo, estos movimientos que así como llegaron, desaparecieron, algunas ni siquiera recibieron tratamiento, solito como llegó se les quitó y no requirieron ningún tratamiento. Los nódulos subcutáneos, ¿sí? Es aproximadamente el 20%, miden entre 0.5 a 2 centímetros, son indoloros, móviles, se localizan sobre todo en las superficies terciarias de las articulaciones, rodilla, codo y muñecas, ¿sí? Y en prominencias óseas. Esto es otro de los hallazgos que frecuentemente recuerdan los pacientes, que les salían unas bolitas en las articulaciones, en los codos, y que estaba asociado con los eventos que no pudieron caminar. Entonces les digo, si tienen la oportunidad de entregar a un paciente sobre todo con valvulopatía reumática, y le preguntan intencionalmente si en algún momento tuvo estos síntomas, probablemente les van a describir todos estos hallazgos. El tema marginado sí no es muy común, aparece en lo que es tronco, abdomen, cara interna de brazos y muslo. Se dice que es un mesentema macular evanescente, eritematoso con centro claro irregular, y también así como aparece, desaparece. Realmente es un dato que es muy raro que el paciente lo refiera. Bueno, como manifestaciones menores o criterios menores tenemos antecedentes de brote de fiebre reumática, artralgias, fiebre, el bloqueo de primer grado y leucocitosis. Bueno, si realizamos exámenes de laboratorio donde tenemos leucocitos importantes, velocidades de alimentación globular elevada, proteína C reactiva positiva, que esto habla nada más de inflamación. Puede haber antiestreptolicinas altas, ¿sí? Y pregabalina también. Acuérdense aquí que es muy común que sobre todo los pediatras solicitan antiestreptolicinas, y una vez que les salen altas, mandan a los niños que los valore el cardiólogo porque tienen fiebre reumática. El diagnóstico, acuérdense que se hace por clínica. Esto se considera como criterio menor, y en algún momento tener antiestreptolicina lo único que está indicando que tuvo un proceso infeccioso por estreptococo y no necesariamente es fiebre reumática. Como prueba diagnóstica, si es que en algún momento se podía tomar biopsia de los nódulos de Achoff, que eso es difícil, a veces esto es como anecdótico en muestras de patología. Sí, los pacientes que tuvieron fiebre reumática se les toman los nódulos directamente de las válvulas y aparecen que tuvieron fiebre reumática, pero en la vida real como tal, pues es difícil que vayamos a tomar una muestra de biopsia ahí del corazón para ver si tiene estos nódulos. En la radiografía, si hay miocarditis, puede tener cardiomegalia, puede tener datos de edema pulmonar y congestión pulmonar. En el electrocardiograma, les decía, puede ser bloqueo de primer grado, arritmias auriculares, ventriculares. En el ecocardiograma, pues vamos a ver si hay lesión valvular y qué tanto hay de lesión valvular, aunque lo más común es que tengan insuficiencia mitral, así como también puede tener alguna colección a nivel de pericardio. Bueno, es un eco, aquí vemos, es la válvula mitral, vemos que tiene insuficiencia mitral, es algo ligero, obviamente no es de un paciente con fiebre reumática activa, no tiene insuficiencia mitral. Ahora el tratamiento, antes del tratamiento recuerden que el diagnóstico se va a hacer con 2 criterios mayores, un mayor y 2 menores, o 4 menores. Sí, que es lo que se recomienda. Entonces, si ya tengo 2 criterios mayores, es más que suficiente. Ahora, el tratamiento va a estar enfocado de acuerdo a las manifestaciones. Si tiene artritis, ¿qué es lo que voy a dar? Ácido acetil salicílico, 100 miligramos por kilogramo de peso, 4 a 5 días. Si el paciente no tolera lo que es el ácido acetil salicílico, utilizar otro tipo de AINES. En caso de la carditis,
¿sí? Vamos a manejar al paciente en reposo. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, hay que darle manejo para insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si la afección es muy importante, hay cardiomegalia y afección valvular, se debe dar esteroides, ¿sí? Prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Si el paciente tiene corea, ¿sí? Debe utilizar valproato de sodio de 15 a 20 miligramos por día. Y si los movimientos son muy importantes y hay irritación, se le puede dar aloperidol, ¿sí? Bueno, como prevención primaria hay que erradicar el estreptococo, ¿sí? Esto, bueno, creo que todo el mundo lo ha hecho, y como parte de internado en servicio social, el usar penicilina procaínica de 800.000 unidades por 10 días, ¿sí? O en el caso de niños menores, bueno, 400.000 unidades dependiendo del peso que tenga el paciente, es lo que se va a utilizar, igual que la penicilina benzatínica de 600.000 unidades o de 1.200.000, también depende del peso. En caso de que tenga alergia, eritromicina, lo que son sulfas, ¿sí? O utilizar otro tipo de antibiótico, pero más que todo es para la erradicación del estreptococo, y de antiinflamatorios, bueno, lo que es aspirina y los esteroides. Ahora, como prevención secundaria, acuérdense que tenemos el uso de penicilina benzatínica por vía media, bueno, utilizarla cada 4 semanas. Hay algunas recomendaciones. Aquí dicen, bueno, si el paciente tuvo fiebre reumática con garditis y valvulopatía, se recomienda durante 10 años o hasta que el paciente cumpla 40 años hay que darle penicilina. Si el paciente tuvo fiebre reumática, garditis y medio valvular, se dice que 10 años y hasta que cumpla 21 años se le da el tratamiento con penicilina benzatínica. Y si el paciente tuvo fiebre reumática sin carditis, solamente se le da 5 años o hasta que cumpla 21 años el esquema de penicilina benzatínica. Cuando yo hice la residencia había pacientes que tenían 60 años y seguían poniendo la penicilina. Entonces realmente el usar penicilina pues no los va a modificar, y un paciente de 60 años es raro que le dé una fiebre reumática. Entonces, como vimos, los pacientes que les da fiebre reumática pues, son pacientes jóvenes, ¿sí? Y estos pacientes jóvenes son los que deben de protegerse. Ya una persona adulta, mayor de 40 años, es rarísimo que les dé fiebre reumática. Sin embargo, en los pacientes con mayores de 40, lo que vemos son las complicaciones, que en este caso, una de las complicaciones más frecuentes es la estenosis mitral. Ahora, como definición que tenemos, es la disminución del área valvular mitral, ¿sí? Menor de 2 centímetros cuadrados. Si recuerdan, la válvula mitral normalmente mide de 4 a 6 centímetros. ¿Sí? Esta válvula mitral, por anatomía, va a tener un aparato valvular y un aparato subvalvular. El aparato valvular consta de lo que es el anillo valvular, las valvas como tal y las comisuras, que son 2 comisuras, 2 valvas y el anillo, y el aparato subvalvular va a ser lo que son las cuerdas tendinosas y lo que es los músculos papilares. En el caso de la fiebre reumática se puede afectar tanto lo que son el anillo, todo lo que es el aparato valvular y el subvalvular. Sí, sin embargo, hay causas no necesariamente como secuela de fiebre reumática. Aquí tenemos algunas causas que pueden ser congénitas, lo que le llaman válvula en paracaídas, que puede tener un anillo supravalvular mitral, algunas enfermedades sistémicas como el lupus, la artritis reumatoide o endocarditis pueden causar estenosis mitral. Se menciona que es más frecuente en mujeres una proporción de 2 a 1, sobre todo cuando es por fiebre reumática, y se va a presentar entre la 4ª y 5ª década de la vida. Bueno, esta es una explicación que tiene que ver con lo que es la cicatrización. Recuerden que, bueno, para decir que el paciente tiene estenosis mitral debe ser menos de 2 centímetros. Al momento que disminuye el área valvular mitral, el volumen de la aurícula izquierda, el volumen de sangre que llega, va a hacer que incremente la presión, y obviamente ese incremento de la presión va a aumentar el gradiente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Normalmente no debe de existir gradiente, ¿sí? Por diferencia de presión, normalmente la presión
sistólica de la aurícula izquierda es la misma que la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y no debe haber gradiente. Si hay obstrucción, obviamente se hace un gradiente y entre menor sea el área valvular, el gradiente va a ser mucho mayor. Acuérdense que el gradiente es la diferencia entre lo que es la presión del ventrículo izquierdo y la presión de la aurícula izquierda, ¿sí? Y eso hace el gradiente, les digo, y si hay mayor grado de estenosis, es mayor el gradiente. Al momento que hay un área menor de 2, entonces la presión por la estasis sanguínea que va a tener va a causar incremento del tamaño de la aurícula izquierda. Y esto en forma retrógrada va a causar incremento de la presión de las venas pulmonares y el paciente va a tener como síntoma principal la disnea, que dependiendo del área valvular que tenga la válvula mitral, la disnea va a ser más limitante. Entonces, pacientes que tienen un área valvular menor de 1, el paciente va a tener disnea de pequeños esfuerzos, incluso pueden tener disnea paroxística nocturna. A diferencia de un paciente que tiene una estenosis mitral leve, entonces la disnea va a ser de grandes esfuerzos, de grandes a medianos esfuerzos. Bueno, como manifestaciones clínicas se dice que mucho tiempo el paciente va a estar asintomático, ¿sí? Y el principal síntoma como parte de insuficiencia cardíaca va a ser la disnea, que va a ser progresiva, llegando a disnea paroxística nocturna. En ocasiones el paciente por dilatación de la aurícula izquierda va a tener lo que es fibrilación auricular y esto puede ser la causa por la cual el paciente se descompensa y le da muchas manifestaciones de insuficiencia cardíaca. O en el caso de las mujeres, muchas mujeres que tuvieron fiebre reumática nunca tuvieron problemas, pero en el último trimestre del embarazo, por todos los cambios hemodinámicos y la sobrecarga de volumen, hace que aparezcan los síntomas. Entonces, sobre todo en el último trimestre del embarazo, las mujeres embarazadas que tienen fiebre reumática con una estenosis mitral importante pueden tener manifestaciones, incluso pueden tener edema pulmonar, y eso puede ser indicación que la paciente sea tratada quirúrgicamente o a través de cateterismo. La hemoptisis, ¿sí? Como manifestación de edema pulmonar, se menciona que si la aurícula izquierda está muy dilatada puede comprimir el nervio laringeo recurrente, puede provocar cierto grado de ronquera, ¿sí? Embolismo periférico o cerebral, que es otra de las manifestaciones por dilatación de las aurículas. Acuérdense que hay estasis sanguínea y eso favorece la formación de trombos y secundariamente embolismos, ¿sí? Que esto es lo más común es hacia miembros inferiores, miembros superiores o a nivel cerebral, y muy rara vez puede haber embolismos a las coronarias, que puede ser una de las causas de cardiopatía isquémica aguda. Bueno, a la exploración física, ¿qué es lo que vamos a ver? El paciente, si ya está muy avanzado, va a tener una fases muy característica. Se dice que el paciente tiene muchas chapas ahí en región malar. Si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca mixta, tanto izquierda como derecha, se observa que va a haber ingurgitación yugular y va a tener una onda gigante de ingurgitación yugular y puede tener cianosis periférica. A la auscultación vamos a tener lo que es el ritmo de Desbrosiers, que consiste en estos componentes. Si recuerdan, el primer ruido que nosotros auscultamos es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Si la válvula mitral está engrosada por el problema reumático, se dice que el primer ruido brillante, el componente mitral, está aumentado de la intensidad y se dice que es uno brillante. Si el paciente tiene estenosis mitral pura, la sístole está limpia totalmente. El segundo ruido puede estar desdoblado, puede estar único si hay hipertensión pulmonar. En lo que corresponde a la diástole va a tener chasquido de apertura, que es un chasquido protodiastólico, y va a tener un retumbo diastólico. Bueno, son más o menos los diferentes componentes. Es primer ruido, brillante, sístole limpia. Acuérdense que el segundo ruido vamos a tener lo que es el componente aórtico, el componente pulmonar. Les decía que este puede ser único, si hay hipertensión pulmonar, puede ser con desdoblamiento paradójico, aparece lo que es la protodiástole y
si está engrosada la válvula mitral, hace un ruido que es el chasquido de apertura y posteriormente aparece lo que es el retumbo o el soplo diastólico. Lo que está indicando es que el paso de la sangre durante el llenado rápido hace turbulencia y choca sobre la válvula que está obstruida, y es lo que vamos a escuchar como un retumbo. Esto siempre y cuando el paciente esté en ritmo sinusal. Si el paciente está en FA, se modifica algunos componentes. Bueno, de los exámenes de gabinete que vamos a hacer es un electrocardiograma. El paciente puede tener datos de crecimiento de la aurícula izquierda. Acuérdense de los datos de crecimiento de la aurícula izquierda, es la P mitral. Si el corazón está muy dilatado, entonces va a tener ya lo que es fibrilación auricular como manifestación de dilatación de la aurícula. Radiológicamente vamos a tener lo que es el perfil izquierdo, la presencia de un cuarto arco. El cuarto arco corresponde a dilatación de la orejuela izquierda, ¿sí? Y el perfil del lado derecho va a tener doble contorno auricular, y además, bueno, va a tener lo que es la hipertensión venocapilar como parte de la congestión pulmonar. En el ecocardiograma vamos a ver la afección de las comisuras, sobre todo hay fusión de comisuras, ¿sí? Que es, como comentamos en fiebre reumática activa, lo que hacen es irse a depositar complejos inmunes a nivel de lo que son las valvas y en especial las comisuras. Y al final la estenosis, lo que vamos a ver es un proceso cicatrizal crónico que hace que las comisuras se estén fusionando. Al igual que se pueden fusionar las comisuras, se puede calcificar tanto lo que son las valvas, se puede calcificar lo que es el anillo e incluso el aparato valvular y subvalvular. En el ecocardiograma, de acuerdo al área valvular, nos van a reportar el grado de estenosis. Si es menor de 1 centímetro, se dice que es una estenosis severa, ¿sí? O apretada, por ahí probablemente lo van a leer. Si es menor de 2 centímetros hasta 1.5, que se dice que es una estenosis leve o ligera, y si es de 1.4 a 1, es una estenosis moderada. Y obviamente el gradiente va a ir incrementando de acuerdo al grado de estenosis. Esto se tiene que corroborar a través de cateterismo, y al final el cateterismo lo vamos a usar con fines diagnósticos y con fines terapéuticos. Bueno, aquí tenemos lo que es un eco transesofágico. Aquí vemos, bueno, aquí es la válvula mitral. Aquí no es estenosis pura, sí tiene un poco de insuficiencia. Entonces aquí no abre adecuadamente la válvula. Esta es una imagen que es tridimensional, es un eco tridimensional. Aquí tenemos la tricúspide y aquí tenemos la mitral. Entonces, obviamente, bueno, aquí se alcanza a ver la calcificación que tiene lo que es la válvula mitral. Entonces, la paciente tenía estenosis mitral. Bueno, es imágenes que sacamos con eco 3D. Y aquí, bueno, esto es igual con eco transesofágico. Esta es una dilatación de lo que es la aurícula izquierda. Este es un fenómeno que se llama fenómeno de Wigmore, que es por estasis sanguínea, y eso es lo que favorece la formación de trombos. Obviamente, el diámetro de la aurícula izquierda normalmente no debe pasar de 4.5 centímetros. Cuando se presenta este efecto que se llama efecto Wigmore, es por estasis sanguínea, y son cuando las aurículas están entre 6 y 7 centímetros. Si ustedes ven, este es el ventrículo izquierdo, ven, el tamaño es muy pequeñito comparado con esto. Entonces estos pacientes son los que favorecen que se formen trombos, y obviamente estos trombos a lo largo se pueden embolizar y con las complicaciones que ya les comenté previamente. Bueno, el tratamiento, ¿qué es lo que vamos a dar? Bueno, el tratamiento médico, en el caso que el paciente esté asintomático pero sabemos que tiene alguna lesión valvular, se recomienda dar profilaxis para endocarditis infecciosa, sobre todo cuando son sometidos a procedimientos quirúrgicos, extracción dentaria, ¿sí? Algunos procedimientos diagnósticos, ¿sí? A veces ya sea procedimientos de urología, se debe dar profilaxis porque el riesgo de una endocarditis en ellos es muy frecuente y pueden desarrollar endocarditis a la larga.
Si el paciente está con síntomas leves, solamente se le da un poco de diuréticos, un poco de metabloqueadores, y ya si el paciente tiene fibrilación auricular como tal, bueno, el manejo de la fibrilación, lo que habíamos comentado en arritmias, si la frecuencia es muy alta puede dar digitálicos o betabloqueadores, anticoagulación para evitar la formación de trombos y antiarrítmicos para ver si hay reversión farmacológica, aunque normalmente estos pacientes, como ya tienen lesión valvular y como tal ya es raro que revierta, el usar estos antiarrítmicos es más con fines para controlar la frecuencia cardíaca, más que para tratamiento de reversión farmacológica. El tratamiento quirúrgico percutáneo va a depender del área valvular. Se menciona que si el área valvular es menor de 1 centímetro y si el paciente está en clase funcional 3-4 y si tiene cardiomegalia grado 3, es indicación para, ya sea que el tratamiento sea a través de cateterismo, y a través del cateterismo se introducen balones que lo que hacen es abrir las comisuras, aunque esto se ha visto que son procedimientos paliativos, porque una vez que hace el proceso cicatrizal se vuelve a cerrar la válvula. Antiguamente se utilizaban mucho las comisurotomías. Las comisurotomías podrían ser abiertas o cerradas. Las que eran cerradas lo que hacían era introducían la mano y con los dedos trataban de romper las comisuras. Ese era un tratamiento que se utilizaba en los años 60. De hecho hay por ahí algunos cirujanos que hacían eso. Hay pacientes que les fue muy bien, a pesar de los años siguen con buena área valvular. Algunos pacientes, si no se podría hacer la comisurotomía cerrada, lo que hacían, abrían el corazón y con el bisturí nada más rompían igual lo que eran las comisuras, pero bueno, son algunos pacientes que sí mejoraron y no necesitaron cirugía nuevamente. En la actualidad, bueno, lo más que se utiliza son los recambios valvulares. Dependiendo de las condiciones del paciente, el recambio valvular debe ser con una prótesis mecánica o biológica. Ahora, ventajas de utilizar una prótesis mecánica es que si se cuida el paciente toda la vida va a tener la prótesis y no requiere cirugía posterior. En caso de que el paciente se le coloque una prótesis biológica, las prótesis biológicas se calcifican y degeneran y requieren recambio valvular entre 10 a 12 años posteriormente. ¿Sí? Entonces las ventajas de una y otra es más que todo que si se cuida a un paciente con una prótesis mecánica le puede durar toda la vida, y si no se cuida obviamente se puede trombosar y puede tener muerte súbita. En relación a las prótesis biológicas, por historia natural y por el material que se utiliza, estas se van a calcificar y se tienen que forzosamente cambiar si ya hay disfunción de la prótesis, y lo más común es que se calcifiquen. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Sí? Para cirugía es